partida donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador, y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Queridos Dios. hermanos, realmente es un gozo estar otra vez, y una gran responsabilidad estar acá arriba. Sabemos que no es fácil, porque uno tiene que entrar en el Espíritu del Señor para que sea Él el que hable. Y ustedes también, queridos hermanos, amigos, desde allí sentados, como yo lo estoy muchas veces, estar en el Espíritu para que poder conectarnos con el Espíritu Santo, que vamos a recibir de Dios para poder aplicar en nuestras vidas. Hoy es un día de gozo, no de tristeza. Además, porque no lo tenemos a Jesucristo muerto, porque Él una sola vez murió, resucitó y se sentó y está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y Él desde allí está clamando y orando por nosotros. Damos gracias a Dios por esta circunstancia, pero también damos gracias al Señor por estos tiempos que vivimos. Somos los privilegiados de estos tiempos, queridos hermanos. Muchos no lo captan esto. Somos los privilegiados de vivir en estos tiempos que no lo pasaron ni los profetas, los grandes profetas de Dios, ni aun los apóstoles. Este es el momento indicado, que está tan cerca, que el Señor venga a llevar a su novia a la iglesia. Un aplauso para el Señor. Glorifiquemos el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Gracias, Padre, porque nos das ese privilegio de vivir estos tiempos, aunque parezcan difíciles. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, queridos hermanos? Vamos a dar gracias, Señor. Gozoso, gozoso, porque el Señor está reinando y reinando en sus hijos. Así que, querido hermano, no hay por qué estar triste en la noche de hoy. Uno viene con cierta apatía, quizás contagiado del sistema mundo, porque lamentablemente este sistema mundo te maneja como quiere. Hace un mes, 2 meses también era el feriado largo, carnaval, ahora es Semana Santa. Para algunos hay regocijo, para algunos hay realmente sinceridad de corazón, no vamos a decir que no. Pero para otros es una semana larga más para pasear, para divertirse y olvidarse de las cosas. Veamos, queridos hermanos, qué nos
muestra el Señor en este momento. Y vamos a tener más que una predicación, un tipo de estudio de la palabra, porque me gusta, amo enseñar, así la aprendo y enseño la palabra. Yo lo hago en casas, en hogares, porque ahí dialogamos cada uno de nosotros. Bueno, acá no vamos a dialogar, yo voy a exponer, pero es como que estuviéramos dialogando. Cuando estamos en la radio junto al apóstol, siempre decimos estamos en una mesa redonda con los que están escuchando. Y participan porque mandan su mensaje de texto, hablan por teléfono, están en una sintonía. Así también nosotros debemos estar en la misma sintonía. Hace un momento dije que es un privilegio vivir estos tiempos porque ya se avecina el Señor. Pero así como se avecina el Señor, debemos estar preparados. Prepararnos cada día más. Buscar cada vez más la guía del Espíritu Santo. Porque no solamente por nosotros, sino por los que están en el entorno nuestro. Hoy vamos a hablar de un tema muy fuerte en cuanto a la palabra y lo que el Señor espera de cada uno de sus hijos. En la mente de cada uno estamos viendo, por ejemplo, generalmente en la Semana Santa lo sabemos hacer ante la religiosidad que siempre mostrábamos, la pasión y muerte de nuestro Señor, cómo el Señor fue crucificado, qué pasó, cabalgó en un asna y el domingo de Ramos, usted sabe lo que sucede. Ahí viene el rey, ahí viene el rey. Y a la semana siguiente, crucifícale, crucifícale. Ellos no entendían que ese rey supremo, él no venía a ser rey para establecerse en un reino del mundo, sino como un rey celestial. Llegó el momento del cumplimiento de las promesas y de la palabra. Que el Hijo de Dios, en expiación por nuestras culpas, Él debía entregarse y morir por nosotros. Hemos escuchado muchas veces estas palabras. Él derramó su sangre preciosa por nosotros. Pero como esto lo tomamos muchas veces como una historia repetida y no es tan así. Imagínense en el pueblo de Israel siempre sufrido, siempre golpeado, siempre en esclavitud de una manera o de otra. Claro, en ese momento, cuando el Señor Jesucristo comenzó el ministerio del Señor Jesús, era el Señor Jesús. El Cristo es cuando después, en el bautismo del Espíritu Santo, el Cristo significa el Mesías, por eso de ahí en más se llama Jesucristo el Señor. Cuando aparece ya en su ministerio, no muchos comprendían. Dirán en ese momento, ahí viene el Mesías, Él nos va a liberar. Ahora estaban bajo la esclavitud, han estado distintos tiempos que ya vamos a ver enseguida, por distintos reinos que lo tenían de esclavos. En este momento era el Imperio Romano, un imperio cruel, un imperio que dominaba el mundo, poderoso. Imagínense los judíos, los israelitas, querían ser libres. Con la manifestación que hacía el Señor, con señales y prodigios, y sanaba y llevaba la palabra. Imagínense, para ellos, el Mesías que vino a liberarnos, aún los discípulos todavía no la entendían
Y ellos creían que iba a estar y proclamarse el reino, proclamarse el rey, derrotando el imperio romano. Pero, oh, qué desilusión. Ellos esperaban un Mesías reinante y vino un Mesías sufriente a entregarse. Ellos no entendían, y a pesar que eran israelitas, que veían en la Torá, en Levítico 16 explica cómo se ofrecía el cordero, entregaba en expiación por los pecados de todo el pueblo de Israel. Él vino a entregarse en forma voluntaria por nosotros. Al macho cabrío lo llevaban a la fuerza. El animal no sabía para qué lo llevaban, lo sacrificaban, o la sangre rociaban ahí en el tabernáculo para santificar al pueblo. Y tenían que hacer una vez al año. Ahora, él venía en cumplimiento a la palabra por los pecados de todos, desde Adán hasta adelante, venía en un cumplimiento. Imagínense el sufrimiento que él sentía, el Señor, que no lo entendían. Ni aun sus propios discípulos que lo rodeaban y que estuvo 3 años y medio bajándole todas las enseñanzas, no solamente de la palabra, sino con su vida, con su testimonio. Tan es así que lo veían, que decía, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar, porque lo veían con tanta pasión orar. Y le enseñó a orar. El modelo del Padre Nuestro no es para rezar, recitar. Rezar es recitar, decir de memoria. Son palabras que se la va sacando, pero primero la adoración al Señor. Pero lo principal del Padre Nuestro, la enseñanza que daba, es hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Perdón, así en la tierra como en el cielo, perdón. Hágase tu voluntad. Eso es el punto principal, que nosotros no sabemos aplicar la voluntad del Señor. Hacemos nuestra propia voluntad. Vamos a hablar de Jerusalén, un tema que muy poco se toca, un tema que muy poco se lo estudia. Yo en estos días estaba bajo la guía del Espíritu Santo que me muestra, que me guía. Yo trataba de que podamos adorar y cantar. Hay una que dice, ¿se acuerdan de esa tierra bendita y divina, la de Palestina, donde nació Jesús? Pero yo le agrego, de la que sufrió Jesús, de la que murió Jesús, de la que resucitó y fue glorificado Jesús, de la que Él impartió las bendiciones a los apóstoles, para que salgan y son enviados a predicar el Evangelio a toda criatura. Y dice en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Comenzaba con Jerusalén. ¿Cómo la historia de Jerusalén? Otra vez pasada, lo que han estado, hablamos de los pactos. Hay 2 que sobresalen en estos pactos, que son de Abraham y de David. Estamos viendo, queridos hermanos, la tierra y su plenitud total es del Creador, es de Dios. Él creó todo, todo. Pero a raíz del pecado de Adán, la desobediencia, entonces se apoderaron, la maldad del hombre inundó la tierra. Por eso cuando le dice a Abraham que iba a conquistar, que iba a ser padre de naciones y que de ese linaje
iba a venir el Mesías, el Salvador, desde Abraham. Vemos, queridos hermanos, que en Abraham estaba que debía posesionarse de un lugar. Después surge Moisés con Josué. Josué se encargó, cuando el Señor le da las posesiones de las tierras enemigas, que estaban tomados los cereteos, gergeseos, jebuseos. Los jebuseos no fue tomada por Josué, la única tierra. ¿Quién la conquistó a los jebuseos? Jebús fue David. Y de allí viene Jerusalén, de los jebuseos, está en la palabra. No me voy a detener esto, pero está en la palabra, en la Escritura, para conocer un poquito. Ahora, ¿cuántas cosas? Muchas veces hemos leído esta parte, lamento de Jesús sobre Jerusalén. Si ustedes quieren escuchar, anoten nomás Mateo 23, 37. Vamos a leer bastante, tengo varias partes para leer. Y dice, lamento de Jesús sobre Jerusalén. El lamento. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de la sala? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Acá muchas veces hemos escuchado esta parte, hemos leído el lamento del Señor sobre Jerusalén. Quizás lo tomamos nada más para ese momento en que el Señor fue crucificado, pero es más amplio esto. También va desde más atrás. Hoy hay un concepto tan errado, tan equivocado, con tantas cegueras que hay, que ustedes fíjense en una cosa. Muchas veces se ha explicado, si a Manu el apóstol también, que Constantino en el año 323, mire que pasaron 323 después de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que eran los apóstoles, entonces habían recibido la gran comisión de Dios que debían ir y predicar el evangelio a toda criatura, porque dice, todo poder me es dado, por lo tanto, hacer discípulo, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A toda la tierra. Y comienza desde Jerusalén. Ustedes noten esto. Desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. También en Hechos, 1:8 también muestra, cuando el Señor dice, y me seréis testigos, y también comienza desde Jerusalén. Ahora digo yo, se apoderó los romanos, captaron todo esto que era de Jerusalén, que en Jerusalén nació el Mesías, que de Jerusalén nacieron los grandes profetas de Dios. Y aún los libros que escriben los grandes profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremías, Nehemías, todos nacieron en Jerusalén. Tierra
tierra bendita y divina, la de Palestina, donde nació Jesús. ¿Y por qué se reverencia en Roma, donde tantos mártires fueron sacrificados, donde crucificaron al Señor? Aquello, no en Roma, pero sí el Imperio Romano, en Jerusalén, pero desde allí salió todo lo peor. Si nos ponemos a analizar los mártires cristianos por no negar al Señor, eran arrojados al Coliseo romano, donde las fieras, los leones, los devoraban por no negar al Señor. Hasta en películas se han visto y han dado, me imagino que habrán visto. Conocemos la historia. Ahora, la capital de Roma es el centro. ¿De qué? Queridos hermanos, yo también he sido católico, como muchos venimos de raigambre católica, pero gracias a Dios que un día el Señor me quitó la venda de los ojos. De Jerusalén. Pero lo triste del caso es que todos los años lo crucifican, lo matan, lo resucitan al Señor. Y usted ve, lamentablemente, el error de presentar al niñito Dios y un poco después al Cristo crucificado. No se lo conoce de otra manera. No se lo conoce como que Cristo vive y reina. Hebreos 7:25 dice, Él está intercediendo por nosotros. San Juan capítulo 17, que muchos lo conocerán, la oración intercesora del Señor Jesús. Y Él está clamando y orando permanentemente por nosotros. Y no solamente está orando por nosotros, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Así que tenemos respaldo. Y qué tremendo respaldo recibimos del Señor. Ahora, ¿por qué el Señor se lamentaba tanto de Jerusalén? ¿Por qué se lamentaba de lo que estaba ocurriendo? Pero esto ya venía desde muy atrás. Venía desde muy atrás. ¿Por qué tanta apostasía? ¿Por qué tanta irreverencia contra el Señor, adorando imágenes, idolatrando, dando la espalda a Dios? ¿Sabe dónde comienza todo esto? Vamos a leer Primera Reyes. Capítulo 11. Comenzamos. Y el Señor está mostrando algo. David fue un gran siervo de Dios. Tuvo varios hijos, pero en este hijo recaía la responsabilidad que debía construir el templo de Dios. Un templo. No se le daba lugar a David, el rey David, porque él en guerra había derramado mucha sangre. Será Salomón. Salomón pidió sabiduría para conducir al pueblo y Dios le concedió. Los primeros años fueron brillantes, sabiduría y poder. Cómo se arrimaba muchísima gente a buscar. Pero, ¿dónde comienza la debacle de Israel? Hasta hoy. Yo leo rapidito y ustedes síganlo. 11:1, apostasía y dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón
amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a la de Amón, a la de Edom, a la de Sidón y a la Cetea, gente de la cual Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. ¿Qué hizo? ¿Obedeció Salomón? No, al contrario, total desobediencia. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Ahora no quedaba en esto nomás, sigue. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemo, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Cuando uno aconseja, no os unáis en yugos desiguales, porque te van a llevar a otros dioses. A veces esos consejos no llegan. Llegan pero los rechazan. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaba incienso y ofrecía sacrificio a sus dioses. O sea, una rebelión total. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Allí viene la debacle. Israel era uno solo, eran 12 tribus, pero ahí ya se dividieron. 10 tribus al norte, formaron el reino del norte, y 2 al sur, el reino del sur. Y veamos acá, 14, y Jehová suscitó un adversario a Salomón. No, esto no, perdón. El verso 36 ahora. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Estemos atentos a esto. Esto es muy importante. El hijo de Salomón se llamaba Roboam, el rey Roboam, ¿no? Jeroboam era de la otra parte, pero no era hijo de Salomón. Y a su hijo dice: daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. O sea que aquí, de esas 2 tribus de Judá, estaba Jerusalén. Y de allí tenía que venir el linaje de Abraham, la simiente de Abraham. ¿Estamos entendiendo? Debemos saber qué significa Jerusalén. Siempre Jerusalén ha estado en guerra, en problemas, en ataques continuos, tribus vecinas que los maldecían, que los atacaban. Esto que hizo Salomón no abrió una puertita, abrió un portonazo para que entrase el pecado al pueblo de Israel. De allí vino la idolatría constante, la apostasía, el paganismo, y que hasta hoy se manifiesta. Por eso
Jerusalén, la tierra escogida por el Señor para que allí naciera, viniera el Mesías. María se casó con José, sabemos la historia, era carpintero. José, esposo de María, venía del linaje de Salomón. María venía del linaje de David. Ese fue un punto. ¿Por qué fue escogida? No solamente por ser, por supuesto, era una mujer digna que buscaba las cosas del Señor, pero el Señor buscó que ese rama, ese linaje de David, debía venir el Mesías por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo hasta acá? ¿Estamos entendiendo, verdad? Bueno. Y de allí vinieron todos los contratiempos. Mire, todos los libros que hay escritos de los grandes profetas, profetas menores, hablaban mucho de todas las consecuencias de pecado que sufría Jerusalén, todo lo que padecía a causa del pecado del hombre, de la apostasía, de la rebelión, porque es como la iniquidad que ya viene y continúa. Se enseñó de la iniquidad, cómo se traslada de padre a hijo si no se la corta, si no se renuncia. Yo explico muchas veces cuando estoy así en clase, en los hogares. Digo, es como si uno tuviera un vaso, le dan un vaso con agua y el vaso está sucio, hasta tela de araña y hasta araña tiene adentro y yo no voy a tomar. Esa es la iniquidad metida dentro del cuerpo. ¿Qué hay que hacer? Hay que soltar todo, limpiar ese vaso. Y recibir agua nueva, fresca. El agua de vida que es Cristo Jesús en nuestras vidas, queridos hermanos. Sed santo como yo soy santo. Un paneo que usted pueda hacer, yo le doy los números para que usted lo vea. Segunda de Crónica 28 habla del rey Acaz. Esto también lo enseñé en las casas que estoy enseñando, pero a ustedes que no lo reciben ahora. El rey Acaz hizo en el pueblo de Jerusalén, de Judá, había reyes buenos y reyes malos, pero la mayoría eran reyes malos que buenos. Es como decir, presidente bueno, presidente malo, un tal compa de cómo lo guía a uno. Hizo toda la aberración posible, se volcó al paganismo, a la idolatría, hizo todo lo malo que se puede hacer, llevó al mismo pueblo a una decadencia espiritual tremenda, porque hubo profanación, hubo hechicerismo, hubo paganismo total. Ahora, veamos esto, cómo Dios siempre busca poner orden. Su hijo, el hijo de Acaz, era Ezequías, y Ezequías era el que iba a restaurar todo esto. Si usted lee en 2 Crónica 29, tiene un buen poco para leer, y ahí va a ver cómo el Señor, ya lo dije la vez pasada, les recuerdo ahora, santificado, y santificad la casa del Señor, y quitad la inmundicia del santuario. Primero no nos santificamos, creemos que estamos bien aunque por ahí estamos sucios. Para santificar la casa del Señor debemos santificarnos primero, para quitar la inmundicia del santuario.
en la expiación que hacía el sumo sacerdote, llevando un macho cabrío, él debía primero sacrificar un cordero para él, con su sangre, rociarse, limpiarse, santificarse antes de santificar. Yo no puedo venir impuro aquí y hablar de bien. No solamente estamos hablando de predicación, de levita, de servidor, los que guían, los que servimos al Señor, debemos estar limpios ante Él. Después, si ustedes leen el libro de Sofonía, también va a ver cómo el Señor muestra los pecados que había existente. Ahí muestra, en el capítulo 3 habla de príncipes, jueces, gobernantes, sacerdotes, corruptos. Corrupto. ¿Hay jueces corruptos? No hay, ¿no? ¿Gobernante corrupto? No, tampoco. ¿Sacerdote corrupto? Bueno, eso había en Jerusalén. En el versículo 1 de Sofonía también vemos algo, capítulo 1. Dice que el Señor estaba buscando con linterna, buscando aquel que estaba bien o estaba mal. ¿Y saben qué contestaban? Capítulo 1:12, creo que es de Sofonía, si alguien lo quiere ver. El Señor no hará ni bien ni mal. ¿A qué les recuerda esto? Ya saben, ¿no? Da lo mismo. El Señor no hará ni bien ni mal. Quizá usted va con temor, con amor, a hablar a alguien, a decirle de que pueda salir de esa situación, que el Señor a mí me quitó la venda, ahora el Señor te quiere quitar a vos la venda. No, no quiere saber nada. A veces uno se duele porque si el Señor me ha liberado a mí, uno está desesperado que también otro pueda liberarse, quitarle la venda de los demás. A veces nosotros somos los que no entendemos bien. Y hoy ocurre esto, queridos hermanos, amigos. Mucha gente, usted ve, semana larga de paseo, vamos aquí, vamos allá, está bien que disfrute, pero el Señor nada, no está viendo las cosas que ocurren. ¿Qué ofrecen los siervos, algunos siervos entre comillas? La prosperidad. Usted va a ser rico, usted va a hacer esto. Ahora digo yo, la palabra de Dios está diciendo que en los últimos tiempos la maldad irá en aumento y el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? No va a haber que comer. Los peces se mueren en las aguas, envenenadas, los climas. Va a llegar un momento que usted va a tener toda la plata y ¿qué va a hacer? Pero dile al justo que le irá bien. Tengamos esta confianza, queridos hermanos, amigos, si tenemos Dios como aliado, el Señor nos va a guardar y nos va a proteger. Amén. Ahora sí vamos a ir al punto principal, Apocalipsis 21. Este es un librito que muy pocos lo quieren ver, pero
Hemos escuchado mensajes de esto, no, que no hemos escuchado nunca. Cuando esto se está tornando ya algo catastrófico cada vez más, el Señor promete cielo nuevo y tierra nueva. Hemos escuchado esto, ¿verdad? Bueno, vayan comprando el lugarcito allí. Dice 21:1, la revelación que recibe el apóstol Juan. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Cómo podemos explicar esto? Se derrumba todo. Cielo, tierra, las estrellas, las galaxias, los montes, todo desaparece. Y usted dirá, ¿dónde voy yo? A ver, alguien que tenga una voz linda y fuerte, me lea el Salmo 102, 25, 26. A ver, un valiente. O una valiente. No estoy diciendo al varón solo. Como quien se cambia de ropa. Cielo nuevo, tierra nueva. ¿Estamos entendiendo? Y estamos hablando de la Jerusalén. Esta Jerusalén, que nosotros la vemos a distancia, claro, queda en Medio Oriente, que lo atacan todos. Lo atacan los árabes, los egipcios, los libios. ¡Qué guerra! Y dice que se preparan también para un ataque final y tremendo y grande. También China y Rusia también van a participar. Hace años que escuchamos la destrucción total de Jerusalén. Es un odio tremendo que se siente hacia Jerusalén. Y nosotros somos hijos de Dios, nos congregamos, alabamos, adoramos, cantamos, no importa qué es lo que pase allá. Deberíamos estar orando por Jerusalén actual. La Jerusalén que está allá, pero también acá está la Jerusalén. No nos vamos muy lejos. Y ya vamos a llegar a este punto que podamos comprender por qué digo esto. La Jerusalén que está en cada lado. Ese es el lamento de Jesús, el Señor. No quisiste que te cobijase bajo mis alas. Hoy, en Jerusalén, creen en Dios y ante los muros destruidos, todavía usted ha visto que ellos van, oran a Dios, pero para ellos el Mesías no ha llegado todavía. Para ellos el Señor Jesús es un profeta más de todos los profetas que hubo. Debemos estar orando por ellos, pero también orando por nosotros. Nosotros creemos que estamos muy bien. ¿Sabe qué nos pide el Señor? Que vivamos en santidad.
porque está llegando el tiempo precioso. En Efesios 2:12, vamos a leer un poquito para llegar. Dice así: reconciliación por medio de la cruz. Bueno, del 11 comenzamos a leer. Por tanto, anótelo, porque me gusta que usted lo escudriñe de fe en su casa, porque si no lo toma en cuenta, después se va a olvidar, porque la mente no retiene muchas cosas. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles en cuanto a la carne era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de las promesas. O sea, nosotros los gentiles estábamos ajenos a los pactos de las promesas. Romanos 9:4 dice que las promesas, la adopción, los pactos eran únicamente para el pueblo de Israel. Nosotros estábamos ajenos. Pero acá ya se derriba esa pared de separación entre judíos y gentiles. Queridos hermanos, quiero aclarar y dejar bien en claro que no estoy judaizando, porque pareciera que uno judaiza lo que está escrito en la palabra. Yo le leo los versículos, los textos y la palabra, lo que dice la palabra. Y cómo debemos tener sumo respeto por la palabra de Dios. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos. Y dice el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo Jesús nos acercó por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, las leyes de los mandamientos y expresado en ordenanza. Queridos hermanos, esa pared intermedia fue quitada. Ahora, con los judíos cristianos, se llaman hoy judíos mesiánicos, que creen en el Mesías, ellos están en la misma unidad con nosotros que creemos en Cristo. ¿Estamos, querido hermano? Entonces, no nos pongamos a la par de los demás que escuchan la palabra que es un judío y los odian. Ojo, el Señor acá dice también la palabra, que a su pueblo, si nosotros lo amamos, Él nos ama. Si nosotros odiamos, Él nos va a odiar a nosotros, nos va a separar. Ojo, porque Dios tiene un propósito. Esa Jerusalén, a consecuencia de pecado y que viene desde Salomón y seguía la apostasía y seguía los pecados y las rebeliones, hasta el mismo momento que Cristo Jesús estaba con los discípulos. Acá hemos hablado, volvamos a Apocalipsis 21, era necesario mostrar esto, que hay unidad ahora de la Jerusalén. Entonces, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Cambio total. Ahora el Señor nos da la tierra nueva, el cielo nuevo y la tierra nueva. Vea el versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué entendemos por esto, queridos hermanos? Cielo nuevo, tierra nueva, como un vestido, como leyó la hermana, cambia de ropa. El Señor le dijo a Josué:
quítate esa ropa vil y yo te vestiré de lino fino. Esa ropa de inmundicia que traemos muchas veces en pecado por la sangre de Cristo es lavado, somos lavados, si hay un verdadero arrepentimiento. Para que haya perdón es necesario el arrepentimiento, porque si no te arrepientes, de nada vale el perdón. Entonces, la santificación es un proceso. Pero acá viene otra cosa. ¿Lo estamos entendiendo este versículo 2? Está la nueva Jerusalén. Ya esa Jerusalén corrupta, llena de rebeliones, de apostasía, de pecado, desaparece. Cielo nuevo, tierra nueva. Y acá vienen. Prestemos atención, no lo tomemos así a la ligerita. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Qué revelación tremenda. Yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Vi puesta como una esposa ataviada para su marido. Descender del cielo. La ciudad santa, la nueva Jerusalén está en el cielo. Y yo vi descender a la ciudad santa como una novia ataviada. ¿Quién es la novia? Fuerte, no escucho nada. La iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia, la novia ataviada. Quiere decir que en el momento de rapto, el Señor ya nos lleva a la santa ciudad. ¿Estamos captando esto? Después cuando me quieran preguntar, yo me explico afuera, no hay problema. Pero dice como una novia ataviada. Quiere decir que ahí venimos con Él. En Juan 14, hemos escuchado muchas veces también en la enseñanza, en la predicación, yo voy a preparar moradas para ustedes. En mi casa, a la casa de mi padre muchas moradas hay, dice. Voy a preparar. En 2 Corintios 5, si este tabernáculo se deshiciere, tenemos una casa celestial. Yo quiero que estoy tratando de llevarlo a ustedes para que entremos en esta dimensión que el Señor nos está mostrando. Estamos hablando de un cielo nuevo, una tierra nueva, donde se va a cambiar todo y de ahí va a descender la nueva Jerusalén. El verso 5 dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todo mentiroso tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Atención. Acá, cielo o infierno. Está muy claro lo que está hablando el Señor. Ahora, analicemos un poquito
de lo que es la Nueva Jerusalén. Dice en el versículo 9, si están siguiendo, capítulo 21, 9. Gracias. Entonces a mí, presten atención por favor, que esto es muy importante para seguir esto. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Va a mostrar a la desposada, a la esposa del Cordero. ¡Qué privilegio! Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ahora presten atención. ¿Estamos todos atentos? Sí, márquelo. No importa que la marque 2 o 3 veces a la Biblia. Quiero que la aprenda, que la escudriñe. Versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. A ese lugar, ese monte alto que lo había llevado en el espíritu a Juan. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles. Y nombres sin Cristo que son las 12 tribus de Israel, de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. 12. Las tribus de Israel. Me gusta ese silencio porque veo que están concentrados en la palabra. Cuando yo dije antes que nosotros también somos de la Jerusalén, acá le refleja, acá le contesta. 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Estamos entendiendo? No estamos entendiendo. Lo veo con cara de susto alguno. ¿Estamos entendiendo? Las 12 puertas, las 12 tribus de Israel. Los 12 cimientos. Está hablando sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué dijo el Señor cuando lo envió a los apóstoles en la gran comisión? ¿Alguien se acuerda? Muchas veces hemos dicho. Fuerte, fuerte, fuerte. A ver, un valiente que se arrime y me diga aquí. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, le dice el Señor. A los 12 apóstoles. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándole en el Padre de tu Santo, sanando enfermos, expulsando demonios, resucitando muertos. Yo estaré con vosotros hasta el fin, hasta que estemos ante la presencia del Señor. ¿Nosotros venimos de ahí o venimos de la tribu de Israel? Entonces, estas 12 tribus de Israel y estos 12 columnas que son los 12 apóstoles forman 24 que alababan y adoraban al Señor. Gloria a su nombre. Hermano, me gustaría que cada uno ore en el Espíritu. Estas revelaciones tan importantes que las podamos tomar. Lástima que veo tantos bancos vacíos. ¿Por qué se pierden? ¿Por qué se pierden las enseñanzas del Señor? Tomamos como un feriado y algunos capaz que han ido a Tafí del Valle. Bueno, mejor a ver el espectáculo ahí. Querido hermano, pongamos sabiduría. 22. El 21, el versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso,
Es el templo de ella y el Cordero. ¡Aleluya! Gloria a tu nombre, Señor. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria en ella. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Asegurémonos que estemos inscritos en el libro de la vida, que estemos inscritos. ¿Y qué es necesario para esto? Arrepentirse, pedir perdón por nuestro pecado y que el Señor sea mi Rey y Salvador. Esto que había prometido la Nueva Jerusalén, ahora vamos a leer un poquito de Hebreo bajo las promesas hacia Abraham. ¿Había alguien que pueda leer, si quiere, Hebreo, capítulo 11? Hebreo 11, bueno, lo voy a leer yo porque hay muchos tímidos esta noche. Hebreo dice 11, 8 y 9. Escuchen. ¿Se acuerda que hemos dicho que de los 7 pactos había 2 pactos muy fuertes en que era la raíz de todo, el andamiaje de la palabra del Señor para esta noche? La fe de Abraham y de sus descendientes. Versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham salió, el Señor le mandó, vete de tu tierra, de tu parentela, vete. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Conforme a la fe, murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y yéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre tierra. Miren ustedes, por eso yo decía un principio que somos gozosos realmente, queridos, en estos tiempos que estamos viviendo, cuando va a llegar el momento que el Señor nos lleve a su presencia, para que estemos en ese tálamo como la novia. En Colosenses 3:2, anótelo, después lo busca, el Señor dice que nuestra vida está escondida con Dios. Está guardada con Dios. ¿A dónde? Nosotros estamos acá, pero estamos allá. Ya estamos preparándonos como la novia del Cordero. Hemos leído 13, ahora 16. Miren esto. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Abraham le siguió y él esperaba esta ciudad. Pero Abraham, Isaac, Jacob, David, los grandes profetas, ellos van a ser los convidados a la boda. Van a ser los convidados a la boda. Nosotros somos la novia que ya estamos en el tálamo, pero debemos purificarnos, buscar la santidad cada día. Es una lucha, pero se puede lograr.
pero no por la fuerza, sino en el Espíritu. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, él conocía la verdad, antes estaba por la ley, él perseguía a los cristianos, hacía de todo, pero cuando conoce al Señor y conoce la gracia y el amor de Cristo, él luchaba. Ya no puedo vencer el pecado. Reconocía que el pecado moraba en mí, decía el apóstol Pablo. Yo deseo hacer el bien y no lo hago porque tengo una lucha con mi carne. Queridos hermanos, esto también habla de este tabernáculo que se deshace. Cuando el Señor los llama, cuando dije hace un momento de 2 Corintios 5, esta morada se deshiciera, tenemos de Dios un lugar, un tabernáculo espiritual. Así que este cuerpo se deshace, ante la presencia va el alma y el espíritu, no el cuerpo. O vamos a tener la presencia misma del espíritu en el Señor. ¿Estamos entendiendo? Por ahí es difícil de entender, pero volvamos a Apocalipsis 21, ya para estar concluyendo. Verso 22 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aleluya, queridos hermanos. Ya no hace falta templo. Comenzaron con piedritas, tiendas, como tabernáculos. Después empezaron con los templos. Recuerda la reconstrucción del templo, que Nehemías levantaba los muros, Esdras los templos. Después, a través de Zorobabel también. Y levantaron un segundo templo que quedó semi-destruido. Pero después, cuando el Señor Jesús estaba con su discípulo acá en la tierra, Herodes reedificó y lo puso de oro, lo puso todo lo mejor. Y ellos, los judíos, a unos discípulos, era como el templo era una cosa sagrada. Pero a consecuencia del pecado de Judá, de Jerusalén, del pueblo de allí, por eso era que el Señor dice, se lamentaba: Jerusalén, Jerusalén, no quisiste que te cobijase, no quedará piedra sobre piedra. Fue derribado, 70 años después derribaron todo el templo y saquearon muchas cosas lujosas tenía. Mire el templo que tenemos, es un local, sindicato. Esto nos santifica. Nosotros estamos santificando el lugar. Si de acá no vamos a la plaza, vamos a santificar ese lugar. Qué mal nos enseñaron. Y a uno pasar y hacer señal por un lugar. ¿Se dan cuenta, hermano? Y acá dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso en el templo, ella, el Cordero. La Jerusalén nueva, que desciende del cielo, no va a abarcar toda la ciudad, tierra nueva y cielo nuevo. Va a abarcar una cierta dimensión, porque no le quiero leer porque ya es muy largo, que tuvieron que medir para ver dónde va a estar la ciudad, que ahí estaremos nosotros. Pero en la gran tribulación, cuando nosotros estemos ya con el Señor, va a haber la gran tribulación, la gran persecución.
muchos van a llegar a los pies del Señor. Muchos que hasta nosotros podemos haber dicho, este nunca se va a convertir, nunca va a recibir. Ahí va a estar. Porque dice la palabra que en los últimos tiempos habrá hambre de la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús resucitó, después se le aparece a los discípulos que habían ido a pescar. Claro, el Señor no aparecía, estaban desanimados. Y el Señor se le aparece, estaban pescando. ¿Tenéis algo de comer, hijito? San Juan 21. ¿Tenéis algo de comer? No, no tenemos nada, no hemos pescado nada. Que en estos tiempos venga gente con necesidad de la palabra, darle de comer espiritualmente, y por qué no, de lo material también, por supuesto, pero que venga con necesidad de la palabra y le digamos, no tengo nada. A veces uno no tiene nada porque está vacío, o no tiene nada porque tiene pereza de hacer algo. Estamos concluyendo, hermano, no sé si me estoy pasando, pero es tan importante esto. Versículo también en el 22, la venida de Cristo está cerca. Versículo 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Santifíquese, querido. Santifíquese cada día más. Como exhortaba el hermano hace un momento, que debemos buscar en espíritu y en verdad, porque Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero así debemos vivir una vida consagrada a Él. 14. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Prestemos atención a estos dos versículos siguientes, y con esto concluyo la palabra. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús reconoce que viene del linaje de David. Por eso en Mateo 1:1, cuando hemos leído la vez pasada, que decía Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de David, el trono, el rey, hijo de Abraham, por la posesión, por la Jerusalén nueva. 17, escuche, 17, repáselo de nuevo. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu Santo y la esposa, que nosotros decimos, ven, acérquense al río de agua viva, que es Cristo Jesús. Todavía hay muchos que van camino al infierno, queridos hermanos. Dios pone énfasis en esto. La nueva Jerusalén. Nosotros somos ahora la nueva Jerusalén, porque ahí hace un parangón entre las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Nosotros venimos, por eso en Efesios 2 nos explica que esa pared fue derribada, somos uno en el Señor. Bienvenidos, si viene un judío, se arrepiente, lo abrazamos, le damos la bienvenida. Y muchos
Muchos van a ser convertidos después de la tribulación. Muchos judíos que todavía no creen y no aceptan que el Mesías es Jesucristo, van a caer rendidos a sus pies y vamos a formar un solo cuerpo. Gloria a su nombre, Señor. Bendita sea la palabra de Dios. Queridos hermanos, no tome esto como una enseñanza más, una predicación más. A solas con el Señor, ore al Señor, busque, escudriñe. Es necesario que salgamos de este letargo. Debemos aprender no para enorgullecernos que yo sé más, sino para enseñar, aplicar en la vida y enseñar. Que el Señor lo bendiga.